Buenas tardes con todos, ¿se escucha? Sí, profesor, buenas tardes aún, si se le escucha. Ok, perfecto, gracias, Catherine. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos teóricos de la intervención psicoterapéutica, ¿sí? Vamos a iniciar con esta, bueno, si hablamos de psicoterapia hay muchas definiciones de psicoterapia. Ahora vamos a ver alguna de estas, la cual define la psicoterapia como un tratamiento de naturaleza psicológica que se va a desarrollar entre un profesional, un especialista y una persona que precisa ayuda a causa de sus perturbaciones emocionales. Se lleva a cabo de acuerdo con una metodología sistematizada y basada en determinados fundamentos teóricos. Y tiene como finalidad eliminar o disminuir el sufrimiento y los trastornos del comportamiento derivados de tales alteraciones. A través, y esto lo he puesto en rojo para resaltar la importancia de estas palabras, a través de la relación interpersonal entre el terapeuta y su paciente. Eh, bueno, yo creo que esta definición engloba, ¿verdad? Muchas de las características de lo que vendría a ser una psicoterapia. Hablamos de un profesional especialista, ¿sí? Una relación interpersonal entre el profesional, el especialista y una persona que necesita ayuda. Y es por esa necesidad que hace una demanda, solicita ayuda. Aquí en esta definición, como ustedes pueden ver, se habla de a causa de perturbaciones emocionales. Bueno, no siempre es así tampoco, porque muchas personas pueden venir y no necesariamente están perturbadas, sino lo que necesitan, ¿sí?, es ser escuchadas. Probablemente, seguramente estarán atravesando una situación problemática que los puede estar generando algún tipo de malestar, de inestabilidad, de preocupación, de tensión, de estrés, de ansiedad, pero esto no necesariamente esto los hace personas perturbadas emocionalmente, ¿no? Lo digo para que no aclarar, ¿no?, este concepto. Se lleva a cabo con una metodología, a través de una metodología sistematizada y basada en determinados fundamentos teóricos. Bueno, yo creo que esto es algo que todos nosotros estamos de acuerdo y compartimos, así también como que el objetivo de cualquier intervención psicoterapéutica o tratamiento psicoterapéutico va a tener como finalidad la de mitigar, reducir, ¿sí?, o eliminar esa angustia, esa ansiedad, ese malestar, ¿sí?, que pueda estar experimentando el paciente, ¿sí?, a consecuencia de aquello que lo aqueja, a consecuencia de aquello que lo preocupa. Que inclusive puede ser una situación de naturaleza existencial o realmente puede ser una situación, ¿no?, que tenga que ver con un trastorno que se ha instaurado desde hace algún tiempo y eso pues, ¿no?, está generando mucha inestabilidad en
en el paciente, ¿sí? Pero lo más importante aquí, bueno, todo es importante, pero lo que yo resaltaría es que todo esto, lograr este objetivo de eliminar o disminuir el sufrimiento, esto se va a lograr en la medida que podamos entablar una relación suficientemente buena con nuestro paciente. Una relación sobre todo que no juzgue, ¿sí? Y por supuesto que sea lo suficientemente empática y cercana. ¿Sí? Si tenemos tiempo, vamos a ver más adelante un video de un psicoterapeuta, ¿no? Que al respecto dice algunas cosas importantes, ¿no? No habla necesariamente, no habla específicamente de la empatía, ¿no? Pero habla sí de la importancia, ¿no? De conectarse, ¿sí? Con aquellas necesidades del paciente que por su naturaleza inconsciente el propio paciente no, ni siquiera sabe que están allí, pero en la medida que podamos entablar, ¿no? esta relación que nos aproxime, que nos acerque, que nos haga estar, ¿sí? en sus zapatos, metafóricamente hablando, podamos pues obtener esa información o esos datos que el paciente no dice, ¿no? Y no es que no los diga porque no son importantes, sino muchas veces porque a lo mejor no puede o no es, ¿sí? del todo consciente de aquello que le está ocurriendo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Qué pasó acá? Sí, Catherine. Sí, profesor, yo considero que para poder ejercer la psicoterapia, porque claro, es un curso que nos permite entender la importancia del ejercicio de los psicólogos en este campo, ¿no? De la psicoterapia. Entonces, yo creo que el hecho de estudiar 5 años no significa que ya estemos aptos, se podría decir, para ejercer la psicoterapia, ¿no? Porque tiene que ver mucho con eso lo que usted está mencionando, estar preparados, ¿no? Y para ello, aquí en el Perú hay las formaciones, ¿no? Para poder desarrollar esto de la psicoterapia. Y como usted menciona, ¿no? Cada uno de nosotros, también me considero yo, que tenemos todo un conjunto de creencias, un conjunto de prácticas que las hemos tenido desde nuestra infancia, nuestra adolescencia. Entonces, a veces cuando vamos con eso a la psicoterapia o a la atención psicológica con nuestros pacientes, como que nos direccionamos desde nuestras formas, desde nuestra propia mirada, desde nuestras creencias y a veces ni siquiera escuchamos lo que nos está queriendo decir la paciente, ¿no? O no lo tomamos como relevante o importante. Entonces, lo que usted menciona es muy importante, ¿no? De poder ver más allá de lo que nos quiere traer en tema de consulta la paciente. Así es, Catherine. Muchas gracias por tu aporte. Pero para lograr eso y poder ver, ¿no? el fondo del paciente y no quedarnos con la figura, no solamente tenemos que estar preparados, formados, con especialización, etcétera, etcétera, sino tenemos que haber hecho
un trabajo, ¿sí? Personal, ¿no? Es decir, tenemos que haber puesto nuestras propias carnes sobre el asador, ¿sí? Para sentirnos realmente capacitados de que podemos, ¿no? Ayudar, ¿no? O ayudar a las personas que puedan venir a nuestra consulta. Bueno, y no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Esto es algo que ustedes ya lo saben, seguramente la mayoría de los docentes, si no es que todos, ¿no? Les han dicho lo mismo. Esto es algo sumamente importante. Porque imagínense ustedes, pues, que reciban a un paciente que ha recibido maltrato psicológico, emocional de alguno de sus cuidadores, del padre o de la madre, por ejemplo. Y, casualidad, el terapeuta ha vivido una situación similar, pero no ha podido haber, no ha tenido un espacio para tratar ese tipo de experiencias. Y cuando escucha una situación, una historia similar a la suya, cuando el terapeuta escucha del paciente una historia similar a la suya, van a pasar cosas. O sea, y esto es tan cierto como que 1 más 1 son 2, ¿verdad? Y esto se engancha con lo que tú decías, Catherine, ¿no? Lo que viene después de la licenciatura, de la culminación de la carrera de psicología, ¿no? Yo que la mayoría de mi formación la hice en Italia, todo lo que tiene que ver con posgrado y especialización, ¿qué consistía? ¿No? Una de ellas tenía que ver con la especialización en un enfoque psicoterapéutico. Y esta especialización en cualquier enfoque de psicoterapia, sea cognitivo-conductual o psicoanalítico, es de 4 años. 4 años, ¿eh? Y dentro de esos 4 años no solamente hay una formación teórico-práctica, hay también supervisión de casos, porque la persona, el estudiante, tiene que llevar casos. Hay paralelamente la obligación de que el estudiante sea visto por un profesional y hable de sus asuntos, de sus temas, de sus problemáticas, de sus tragedias, de todo, desde el enfoque del cual se está especializando. Esto tiene que ver con la coherencia de cualquier, ¿no? Formación en psicoterapia. Y cuando uno recién ha terminado, ya se puede inscribir, ¿sí? A una especie de colegio de psicólogos para psicoterapeutas. Tiene que haber una especialización, una formación previa. Lo que se ve en las universidades, en la carrera, en la formación, sí, son aspectos importantes, pero muchos de los temas que se tratan no se profundizan lo suficientemente bien. Y no es porque no se pueda, sino porque el tiempo no lo permite, ¿verdad? Entre otras variables. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Hay que ser también conscientes de esto para que cuando uno termina la carrera y licenciándose y quiere seguir la práctica clínica y trabajar como psicoterapeuta, tiene que haber una formación previa, que no solamente implica la formación teórica, sino todas las otras cosas que les he mencionado. Y la mala noticia es que ahí no es que acabe el asunto, porque esto es algo que nunca termina, ¿no? Porque en la medida que uno va
formándose, van surgiendo también otras necesidades. En la medida que uno va viendo pacientes, ¿no? Afortunadamente y gracias a los pacientes uno se da cuenta que cada vez sabe menos y necesita seguir formándose o a lo mejor reestructurando su metodología, sus técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se conversa también en supervisiones que ayudan, que orientan a por dónde vamos a orientar la terapia, cómo vamos a intervenir, a través de qué técnicas, a través de qué metodologías. Por lo que les quiero decir que es un aprendizaje constante. Constante, ¿eh? Constante. ¿Sí? Esto no es una carrera de mecánica automotriz, que yo creo que igualmente eso ahí uno tiene que seguir capacitándose, pero cuando hablamos, ¿sí?, de la especie humana, la cosa se hace mucho más compleja, y más aún cuando hablamos de psicología. Y más aún cuando hablamos de psicología. Lisette, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, fuerte, fuerte y claro. Perfecto. Gracias. Sí, yo tenía una consulta respecto a la llegada con el consultante. Como sé que usted tiene experiencia en centros de rehabilitación, por ejemplo, yo haciendo prácticas en un centro, tuve un consultante que era muy amable y todo, pero, o sea, era un paciente. Este, pero no quería abrirse ante las cosas, o sea, era difícil llegar a él. O sea, por más que ya estaba, ya habíamos tenido varias sesiones, pero era difícil llegar a él. O sea, era como una persona muy amable y tal, hablaba siempre lo mismo, pero no se abría. En ese caso, sí, yo veo que ya pasaron varias sesiones y yo tal vez probablemente no logra tener la confianza conmigo. Lo más indicado es poderlo derivar a otro psicólogo para que pueda trabajar con él. O en otras metodologías como, no sé, dibujar, escribir, otras formas de poder llegar ahí. Gracias. Ya, Lisette, a ver, ¿qué edad tiene este paciente? 34 años. ¿Qué hace? Trabaja en construcción. Construcción. Ok. ¿Y su nivel formativo de educación cuál es? Él estudió la primaria y la secundaria, pero su caso es muy particular porque él estuvo de niñito, o sea, fue como raptado por un ingeniero que se lo llevó a su casa, le dio educación, pero o sea, después de muchos años le avisó a la familia que él lo tenía. Eso fue lo que él me contó. Y después, este ingeniero lo tenía trabajando para él, como si fuera su empleado, ¿no? Y vivía en la casa, era de confianza y siempre era como que el que hacía todos los mandados en la casa, vivía con ellos, se limpiaba, hacía todas las cosas, ¿no? A Y ver, ¿te he escuchado bien? desconfiaban. ¿Fue raptado? Eso fue lo que me dijo, o sea, como que estaba un día en el banco con su hermana y él es de Cajamarca, de un pueblito de Cajamarca, ¿no? Y de pequeñito, como que se perdió y que el señor le dijo, vamos a mi casa, y se quedó en su casa y estuvo mucho tiempo en la casa, como hasta 5 años después que buscaron a la familia. Ajá. Eso fue lo que me contó. Y, y él me dice, no, yo lo quería como mi papá, al señor, ¿no? Pero luego vi que él se aprovechaba de mí ya cuando él tenía 30 años, como trabajaban en construcción, él era como el capataz de la construcción en el cono norte de Lima, y el patrón le había dado, él había comprado un departamentito en la edificación que habían hecho, y al final el ingeniero lo vendió a pesar de que le había hecho los arreglos. Entonces, como que poco a poco fue como, digamos así, revelándose, pero muy tímidamente, ¿no? Hasta que
había pasado de que este joven decide ya no trabajar con el ingeniero y abrirse, como se dice, ¿no? Buscar otras obras. Ujú. Y el ingeniero se fue, le robó, regresa, porque él era el que veía toda la parte de las obras, a los empleados y tal. Lo hizo regresar y él me dice, ¿no? Yo no tomo, señorita, yo no tomo, pero un día, así pues los que están ahí construyen, siempre los fines de semana toman, y ya, pues yo tomé un vaso, tomé dos vasos, y, y al final me emborraché, y por eso llamaron, usted sabe que aquí en Lima, en los centros de rehabilitación, si viene un familiar o alguien y dice, mira, esa persona consume, van y lo raptan, ¿no? O lo meten a los centros de La famosa rehabilitación. captura, sí. Exactamente, la captura, ¿no? Que un abogado me dijo que eso era ilegal, pero bueno, Sí, es otro sí, tema. sí. Y Sí. entonces me pareció increíble su historia porque me dice, yo tomé un día y me han metido acá a este centro por alcoholismo, me dice. Cuando en verdad el chico es súper sano, o sea, yo lo veía bien, pero lo veía con un problema más de inferioridad. Tenía Pero muchas cosas que quién lo tenía metió? ¿Quién lo metió a un centro? el ingeniero. Este ingeniero Que que lo lo había raptó. raptado. ¿Por qué? Porque dijo que él era alcohólico y que él era su familia. Prácticamente él era su familia, porque la hermana de él eran personas muy pobres, ¿no? Entonces, pues él como tomó un día y como vio que ya me dice, yo me compré otro departamento. Después que este ingeniero me quitó ese departamento que ya me había dado, que ya me había puesto, yo me compré otro. Y me dice, ahora seguramente, él me decía, ¿no? Ahora seguramente me han metido aquí para quitarme ese departamento y mi motito que acabo de comprar, me decía, ¿no? Ujú. Entonces yo trataba de conversar con él, pero sentía que esa era su historia. Pero cuando yo quería lograr que él me contara un poco más sobre el tema del rap, el tema con su tema de superioridad para empoderarlo, como que se cerraba, ¿no? Siempre me repetía lo mismo, la misma historia. Esto que le estoy contando era lo que siempre me repetía en todas las sesiones, ¿no? ¿Cuántas sesiones has hecho con él? Con él hice 6 sesiones. 6 Y después sesiones. de eso, sí, y después de eso, en el centro de rehabilitación lo tomaron, como él era albañil y eso, y le gustaba, era su pasatiempo preferido, lo pusieron a hacer unos trabajos y cuando yo lo pedía para que venga a las sesiones conmigo, ya no estaba, o él mismo ya no quería venir, decía, no estoy ocupado, ¿no? ¿Quién le puso a hacer trabajos? Perdona. En el centro de rehabilitación donde estaba. En la comunidad terapéutica donde lo En puso la el comunidad ingeniero. terapéutica. Sí, exacto. Madre mía. Ahí sí, es una cosa un poco loca porque en realidad él me decía, yo no soy alcohol y en verdad, o sea, se le ve, o sea, yo he visto varios pacientes con problemas de alcoholismo, drogadicción y todo, pero a él se le veía, o sea, no tenía esos efectos que un alcohólico tiene, ¿no? Cuando deja de Claro, consumir, claro, ¿no? claro. Él no, nada que ver, ¿no? Su Me nivel contó esa de, historia. su nivel de atención, de comprensión, de razonamiento, ¿cómo es? Era, o sea, era una persona que no tenía educación, o sea, por más que había ido al colegio, no había tenido, o sea, no había una comprensión, eh, ¿cómo se podría decir? ¿Cuál es el término adecuado? Una, una clara forma de expresarse, conectarse consigo mismo, con sus ideas, ¿no? Le costaba ¿Consideras que mucho. hay un leve retardo cognitivo o no? Sí, yo considero que hay un leve retardo, sí. Ujú. Muy leve, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, en la parte mecánica, ¿no? En esto que él aprendió a hacer, de construir, es muy bueno, ¿no? Era muy bueno, sí, ¿no? Pero es joven. Pero para expresarse, ¿Te yo habló de siento sus que padres? me dijo que sus papás vivían en Cajamarca, su hermana vivía en un asentamiento humano en el Cono Norte, pero yo le digo, pero ellos no te han, es que no saben que estoy acá, me dice, he desaparecido porque me metieron a la fuerza. Y yo lo conversé con el profesor que es con el que estábamos, y, bueno, al final no,
es poco lo que yo podía hacer, ¿no? La verdad es que y sí, a diferencia de las otras personas con las que yo, que los otros internos con los que yo tuve contacto, de hecho esa fue lo como, de ello yo salí del centro, ya no continué ahí, pero me quedé con Ya, con ese pero sabor de no haber logrado. claro, este centro donde tú estabas, Lisette, tú estabas haciendo unas prácticas allí. Sí, exacto, Este centro es la comunidad terapéutica. exactamente. Ya, este centro es la comunidad terapéutica. Sin decir el nombre de la comunidad terapéutica, pero ¿está en Lima o está En Lima, fuera? en Lima, Ya, en Lima. ya, ya, ya. Es Había una, varias cosas que es una son comunidad terapéutica, bueno, si has hecho tus prácticas allí, me imagino que es una comunidad terapéutica donde trabajan psicólogos, psiquiatras, hay sí, un hay un enfoque psiquiatra. multidisciplinario. Sí, exactamente. Además de la misma técnica del centro, ¿no? Con la que ellos trabajan. ¿Cuál es Pero la sí, técnica del centro? y se me fue el nombre, acá lo tengo. Siempre me olvido el nombre. Mm, tengo el nombre. Yolanda te hace una buena pregunta, ¿eh? Pero yo entiendo, Yolanda pregunta cuál fue el motivo de consulta, por cuál llegó para la atención. Yo imagino que tú lo atendiste porque él estaba dentro de ese centro. Claro. Entonces, Sí, sí. el motivo de Es más, consulta ahí no hay, fue capturado por una supuesta adicción al alcohol. sí, exacto. No, no, no es que él vino, ¿no? Sino que él ya No, no, estaba ahí ahí. trabaja mucho con la famosa captura, tiene varios nombres. Sí, son las cosas que suceden en Perulandia. Sí, sí. Sí, 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 es de verdad, es alucinante muy, cómo... sí, muy de eso, de esa forma, ¿no? Y es complejo, o sea, pero también por otro lado, yo sé que si ellos por su propia iniciativa no van a ir, porque es No, no, difícil no, que vayan no, no, por su no, propia no. iniciativa. Yo conozco algunas comunidades en Perú que hacen todo un trabajo previo y no trabajan con las capturas. Sí, O sea que no, no, si bien es cierto, pero la son muy mayoría, caras, así es, son raras, pero lo hacen. y son muy caras además, porque implica, No, no creas, implica no, depende, depende. Lo caro no es sinónimo de bueno, ¿no? Eso es una cosa que está muy arraigado en nuestro país. Eh, voy a y buscar no, el nombre no recuerdo, ¿ya? Más bien, muchas de las comunidades terapéuticas en el Perú que tienen un costos elevados trabajan con esta metodología de captura. Pero también hay otras que hacen todo un trabajo de sensibilización, trabajando principalmente en un inicio con la familia, ¿no? Para darle pautas, desde pautas de cómo comportarse con estos pacientes, modificando algunas conductas, entre otras cosas, para ir no generando la demanda y paralelamente van haciendo otro trabajo de sensibilización con el paciente drogodependiente, ¿no? Pero ese trabajo de sensibilización es ambulatorio hasta que ya pueda gradualmente incorporarse en una comunidad terapéutica, ¿sí? Hablo de comunidad terapéutica a puertas abiertas, ¿no? Es decir, donde no hay cercos electrificados o cercos de 5 metros de alto donde pareciera más una prisión, ¿no? Que un centro de rehabilitación. y además, por ejemplo, tus, tus, este, tus horarios son, por ejemplo, había un chico que tenía esquizofrenia, joven de 20 años, y la medicación que le daba sueño.
¿no? Entonces él como guardias. Entonces se quedaba Pero, dormido, ¿no? claro. Pero Entonces yo, Lisette, yo decía, perdona, antes de que expliques este otro caso, para centrarnos en este caso que tú has dicho, tú ya no haces tus prácticas allí, tú no sabes este chico qué fue de él. no, yo ya no estoy ahí. Ya no estás ahí, pero pareciera que estas sesiones que tuviste con este paciente cajamarquino te llevaron al territorio de la frustración, ¿Cómo al territorio de qué? de la frustración, de la impotencia. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que tiene que ver un poco con la injusticia, que ya es un tema mío, ¿no? Más que él, pero, o sea, sí, me hubiera gustado quedarme más tiempo por temas míos personales no pude quedarme más tiempo, pero como le digo, ya las últimas 3 sesiones que yo tenía que tomarlas con él estaba ocupado y ya no venía a las sesiones a trabajar conmigo, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro, de hecho, claro. sé que tiene que ver un poco con el sistema, ¿no? Porque yo hice, eh, eh, mostré el caso y no me hicieron caso, ¿no? Le decía, ¿por qué me indagan un poco más? Porque puede ser que esta persona no esté, o sea, este, no esté realmente aquí porque tiene una adicción, sino que está siendo oprimido, ¿no? Porque obviamente el ingeniero estaba pagando, si pagas al centro de rehabilitación te quedas, ¿no? Nadie que te va a votar. Pero no me escucharon. O sea, tu propuesta, tu hipótesis era de que este chico no merecía este tipo de tratamiento, ya que tú no veías de que tenga una adicción al alcohol lo Efectivamente. suficientemente fuerte para hacer un O sea, ingreso, sí, por contenitivo, como adicción es la no. comunidad Por terapéutica. adicción definitivamente no. Él Claro, tenía un problema de trastorno de personalidad respecto a su problema de inferioridad, que había que trabajar muchísimo eso. El ya. pequeño retardo cognitivo también podríamos trabajarlo, ¿no? Pero no tenía nada que ver con las adicciones. Ujú. Ya, ahora volvamos al inicio. ¿Cuál fue tu pregunta? Mi pregunta era, cuando tienes un paciente, en general, ¿no? Un paciente con el que, o un consultante con, con el que tú sientes que no estás logrando que se abra, ¿no? Porque una de las cosas que yo observé es que en cada sesión la persona va agarrándote confianza, como me pasó con varios, y me fueron contando cosas que al principio no me habían contado, ¿no? Es como que cada día me tocaban una cosita más, no era como, ¿cómo me contaste antes? O me habían contado otra cosa y cuando me agarraron confianza me empezaron a contar cosas que no me habían dicho. Ujú. Pero si llegas a pasar con un consultante que ya pasan 5 sesiones, 6 sesiones, y sientes que no estás llegando a la persona a ser sincera, a decirte las cosas como son, en ese caso, paras el trabajo con él y lo pasas o con ella y lo pasas a otro psicólogo, eso sería lo más prudente, o buscamos otras formas de poder llegar a la persona. Ujú. Mira, yo en Italia hice una psicoterapia de algunos años y bueno, ya no la continué porque bueno, tenía que venir a España, ¿no? Ya fue imposible. Y te hablo de algunos años, ¿eh? Y te puedo asegurar que hay muchas cosas aún que no se las dije a mi terapeuta. Y yo se lo dije una vez cuando regresé a Italia hace algunos años estando aquí. Lo llamo por teléfono, no fue una sesión psicoterapéutica, sino quería visitarlo porque le había traído un regalito, un presente. Y se lo comenté de una manera muy natural y obviamente él no, una persona con mucha experiencia ya lo sabía. O sea, estas cosas pasan, estas cosas suceden, ¿verdad? O sea, tampoco esperemos que un paciente nos cuente toda su vida.
¿no? Si una pareja de esposos, ¿no? Por más de todos los años que puedan estar juntos, no es suficiente para conocerse del todo. O sea que yo creo que también es necesario tener presente estos aspectos. Lisette, sin embargo, yo escuchándote, yo creo que el malestar, la impotencia que puedes haber sentido mientras te reunías con este paciente cajamarquino, no te ha hecho ver, ¿no?, todas las cosas que él te ha dicho, porque yo creo que este chico te ha dicho muchas cosas, ¿eh? Y te ha dicho cosas importantes. Te ha dicho cosas importantes, te ha dicho algo, ¿no?, que a mi parecer, sí, y yo creo que también para el parecer de muchos de tus compañeros, este chico ha vivido una situación, una experiencia, un evento traumático sumamente importante. Fue raptado, fue alejado de sus padres por una persona, ¿no? Lo digo en función, hago este resumen en función a todo lo que tú me has dicho. Fue raptado, fue alejado, ¿sí?, de sus padres, más allá de que sus padres hayan sido buenas o malas personas. El hecho está que fue raptado, fue alejado de sus padres. Y esto es una experiencia sumamente importante para cualquier persona. Y más aún, yo no sé si te he preguntado, pero me parece que fue raptado cuando era pequeño, era niño aún. ¿Esto qué representa? ¿Qué puede representar esta experiencia para este chico? Ustedes ahí no pónganse por un momento en el lugar de esta persona. Más allá de esa supuesta protección que le dio este ingeniero. Digo supuesta porque, siguiendo tu relato, al parecer se aprovechó. Al parecer fue, ¿no?, fue una situación, ¿no?, que favoreció al ingeniero, porque este lo raptó, le dio aparentemente una protección, un cuidado, alimentación. Sin embargo, lo hizo trabajar, ¿no? Lo hizo trabajar para él. Esto es muy sospechoso. Pongámonos por un momento a ponernos en la cabeza de este chico cajamarquino. ¿Qué pudo haber sentido o pensado en relación a esa situación que estaba viviendo? O quizás no fue raptado y los padres lo vendieron. Quizás los padres no lo vendieron, sino hicieron un acuerdo con el señor para que se hiciera cargo de su hijo, porque ellos no podían educarlo. No sé, ahora estoy elucubrando, pero son situaciones para un niño sumamente traumáticas. Sumamente traumáticas. Ahora, cuando yo te hablaba de leve retardo mental, tú me dices que sí, que a lo mejor, después me agregas que no, también es tímido, no me dijiste tímido, pero más o menos tímido, introvertido, etcétera, etcétera. A lo mejor este leve retardo mental no tenga que ver con un problema de origen orgánico, sino como una consecuencia de aquella experiencia que él vivió. Fue alejado de sus cuidadores. Y esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Esto tiene secuelas sumamente importantes o consecuencias sumamente importantes, como
la has relatado muy bien tú. Ahora, si un niño fue raptado y desde ese acontecimiento ha dejado de ver a sus padres y se ha criado como un desconocido, y más allá que ese desconocido, entre comillas, se vinculó, digo entre comillas porque al parecer la relación que establecía con este chico era una relación instrumental, con este niño que después fue chico, porque sí, yo te doy lo que te puedo dar, pero tú me tienes que dar en mano de obra, aparentemente, por lo que te he escuchado. Entonces, miren cuántas cosas. ¿Ah? Este chico puede ser puede ahí haber interiorizado muchísimas cosas y dentro de todas esas cosas puede ser la desconfianza. Y tú para él, cuando él te vio en la primera sesión, eras una desconocida. Eso también es, uno tiene que analizarlo en función a la historia, ¿no? Que está atravesando a esta persona que tenemos delante. Usualmente, cuando uno interviene en un paciente que ha vivido una o muchas experiencias traumáticas, uno tiene que ser sumamente cuidadosos y no esperar que en la 6ª o 10ª sesión ya nos haya contado toda su vida. O sea, un libro abierto y nos diga todo lo que siente, todo lo que le pasa. No, es imposible. Es muy difícil. Porque estamos frente a un sujeto que ha vivido una experiencia, como la que tú has relatado, traumática. Imagínense ustedes de pequeñitos, ¿sí? Haber vivido una situación como la de este señor. A ver si pone la piel de gallina, o sea, más allá de derivar, porque esto de derivar lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y tampoco es un recurso que necesariamente va a favorecer al paciente. Por el contrario, ¿no? A veces uno se deriva para quitarse el problema. Pero no, yo creo que este chico, ¿no? Si bien es cierto, tú eras parte del tratamiento que él estaba recibiendo, ya que este chico estaba haciendo un tratamiento en una comunidad terapéutica, que es un recurso contenitivo donde tú estabas en tu rol de practicante, paralelamente este chico se veía con otros profesionales, seguramente hacía terapias de grupo, seguramente asistía a otras actividades. Entonces hablamos allí de no solamente de una adherencia al tratamiento a tu persona, sino una adherencia al tratamiento a toda la institución. Yo sospecho que este chico, si ya no se reconoce como un sujeto alcohólico y siente que está obligado allí a la fuerza, ¿sí? ¿Qué vínculo va a tener con la institución? Muy poco. Y tú formabas parte de la institución. Entonces yo creo que lo que te ha dicho, más allá de que, como tú mencionaste, puede haber sido repetitivo después de después de alguna sesión que tuviste con él, te dijo muchas cosas, ¿eh? Te dijo muchas cosas. Tú me dices que querías empoderarlo. Y tu propuesta terapéutica es muy valiosa, es muy buena, pero tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si era el momento para, ¿no? Iniciar ese empoderamiento. Yo creo que no, por la historia, ¿no? que nos estás contando, ¿sí? Profesor, Sí. habían levantado la mano. Yo creo que es importante tener muy claro el objetivo que debemos tener hacia la terapia
que se va a plantear con la persona. La demanda y el motivo de consulta, porque a veces creemos desde nuestra mirada hay que trabajar esto y no responde a esa demanda real de la persona que viene a consulta y que necesita terapia, ¿no? Entonces, por ahí pasa de que muchas veces direccionamos la terapia según a nuestra necesidad, según a nuestra mirada, y no desde el paciente mismo. Entonces, y por otra parte, de hecho, ¿no? Que hay usuarios o hay pacientes que necesitan un trabajo no solamente psicoterapéutico, sino desde un trabajo de intervención holística, desde la intervención ¿Disciplinaria? multidisciplinaria, más aún si se trata de un espacio donde se trabaja el tema de drogodependencia y entre otros problemas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? Realmente cuál es la demanda, ¿no? Porque pueden venir por un motivo de consulta, bueno, ¿no? De que yo soy víctima de violencia, pero tal vez esa no es la demanda real. Entonces, y por ahí centrarnos muy bien en los objetivos que queremos plantear en la primera sesión, en la segunda. Claro, de hecho, en la primera sesión es más el recojo de información ¿no? Y entablar esa relación entre terapeuta y paciente, ¿no? Y ahí también es importante de cómo o sea, de cómo ganarnos esa confianza para que esta persona pueda hablar, pueda sentirse con esa seguridad de ser escuchado. Bueno, ese es mi aporte, gracias. Gracias, Profesor, Kate. Sí, Lisette. sí, más bien yo creo que ahora escuchándolo a usted, estuve reflexionando sobre el caso y creo que más bien esa, esa necesidad mía, digamos, no es la otra persona, porque como se dice, él se abrió a mí, realmente me contó cosas, otras cosas que no las he contado acá, pero eh, que más bien el hecho de que yo quiera seguir esos patrones de tienes que diseñar la consulta, o sea, todo eso que está bien, es parte de una guía, dejó más bien de lado el hecho de que él necesitaba ser escuchado. Porque yo me imagino que no he tenido la oportunidad de hablar con nadie sobre ese tema, porque la gente que estaba a su alrededor, pues era gente del entorno del ingeniero. Entonces, yo, una persona extraña, pudo compartir conmigo todas estas cosas que probablemente no lo conversó con nadie, y menos en el centro terapéutico, porque pues ahí tienen otras formas, ¿no? Claro. Así que me puse a pensar que en verdad la existencia era mía, no de él. Y que más bien, al sentir que ya había descargado eso que quería decir, pues como no era alcohólico, no tenía que seguir, sintió que ya había logrado algo que ya, bueno, hicimos algunas cosas, hicimos algunos trabajos, trabajé con él un cuento, por ejemplo, que me gusta mucho, que es El elefante encadenado, que, que lo conversábamos y tal, pero capaz mi ímpetu por querer lograr más cosas con él eran las que realmente me frustraban a mí en mi carrera novata todavía como terapeuta, como psicóloga, y me había olvidado de uno de mis principios que yo usé muchísimo trabajé muchos años viajando, haciendo encuestas en realidad en las diferentes zonas de Perú, donde usted sabe, pues en zonas sumamente alejadas hay violaciones, maltratos, etcétera, ¿no? Y entrevistábamos a las familias 1 hora, 2 horas y nos enterábamos de cosas sumamente duras y difíciles, donde cada encuestador salía llorando, salía súper mal. Y yo toda la vida, yo empecé muy chica ahí, y siempre me decía que no había mejor regalo para esas personas que simplemente sentarse y escucharlas, porque no había nadie más que los escuche. Y eso ya era parte de un gran regalo que le podías dar a esa persona. Entonces, de hecho, ahorita escuchándolo, me acordé de eso. Que
que en verdad a veces nosotros como psicólogos también a veces tenemos esta estructura que es súper importante, a la cual tenemos que alinearnos de alguna manera, pero no olvidarnos de que a veces está bien simplemente hacer una pausa y seguir el ritmo de nuestro consultante, ¿no? Yo Así que recuerdo, yo recuerdo hace muchos años cuando estaba trabajando en una comunidad terapéutica en Roma, en Italia, en Castel Gandolfo. Castel Gandolfo es una localidad muy cerca a Roma, que tiene el nombre de esa localidad porque ahí está el lago que se llama Castel Gandolfo, es un lago volcánico. Y es muy conocido ese lugar porque ahí está la casa de verano del Papa de turno, ¿sí? Del Papa de turno. Yo en ese tiempo, cuando estaba trabajando allí, estaba Juan Pablo II como el Papa. Y a veces en verano ahí él iba, ¿no? Y ya se imaginen, ¿no? Lo que esto implicaba. Y la comunidad quedaba muy cerca a la casa de verano del Papa de turno, ¿verdad? Del Vaticano. Y en esa comunidad conocí a un psicólogo, ¿sí? Él de enfoque humanista, y a mí era un practicante, este señor. Bueno, más que practicante, no era un voluntario. Practicante no, porque ya era un hombre ¿no? de una cierta edad, con mucha experiencia. Él tenía su consulta privada, pero iba, ¿sí? A ver si recuerdo bien, era entre 2 o 3 veces por semana, algunas horas, a hablar con los pacientes. Y él las sesiones, no es que las sesiones él hacía en la consulta, en una oficina, en un despacho, sino que las hacía en los jardines que rodeaban la comunidad terapéutica. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención, ¿sí? Porque obviamente yo venía con toda la enseñanza del Perú, de Lima, ¿verdad? Y antes de ir a Italia, yo había acabado la universidad, me había licenciado y había hecho mi primera especialización en enfoque cognitivo-conductual. Entonces yo salí del Perú, ¿no? Como un cuaderno de matemáticas, ¿no? Sumamente estructurado y con cuadraditos por todos lados. Y ver eso me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención por la manera como este hombre, ¿no? Conceptualizaba el setting terapéutico, el encuadre, todo lo que está alrededor, ¿no? De una intervención terapéutica. Y me llamaba más la atención todavía aún que los pacientes le tenían mucha confianza, muchísima confianza a este señor. Más que a los psicólogos que trabajábamos ahí, ¿eh? Yo ya estaba trabajando, porque si bien es cierto, yo cuando llegué fueron unos 3 meses de una beca que gané, no sé cómo, pero la gané, y ya después me quedé a trabajar. Y unos meses me fui a esta comunidad y me causó en positivo, un impacto positivo la manera como este señor se manejaba dentro de esta comunidad, este voluntario, este psicólogo, psicoterapeuta. Y un poco lo que tú mencionas, Lisette, ¿no? Yo a veces lo veía, él no sabía que yo lo veía, pero yo lo estaba observando, y era su no verbal, su postura, su actitud, ¿no? Fundamentalmente de escucha, muy rogeriano, ¿eh? Porque si ustedes ven algunos videos de Rogers, un amigo que hizo una formación hace algunos años justamente en Italia, me hizo ver algunos que no están en YouTube, y prácticamente Rogers solamente escucha.
Y desde el no verbal y con algunas palabras, pero unas palabras que abren puertones, el paciente se va explayando, va expresando, va diciendo. Es muy importante eso, ¿no? Es muy importante, porque muchos pacientes necesitan ser escuchados. Y es más, algunos pacientes no necesitan sentirse que están sometidos a una estructura, a un orden. Esto es una realidad, ¿eh? Porque muchas veces la formación en las universidades va pautada, es muy protocolizada, ¿no? Hace esto, después esto, después esto, después esto, después esto, después... y síganlo así porque es parte del aprendizaje y está muy bien. Sin embargo, chicos, la realidad, ¿no? Muchas veces es diferente que la teoría, ¿eh? Sí, o sea, esto también ténganlo claro. Y muchas veces, ¿no? La teoría, ¿sí? Pierde fuerza cuando ésta se aplica en un contexto diferente. Porque, por ejemplo, lo que decía, no sé, me parece que fue Catherine, ¿no? Que muy bien lo que dijo, ¿no? En cuanto a lo que es la estructura, la metodología, etcétera. Pero eso puede ser funcional con algunos pacientes en consulta. Y en consulta privada, ¿eh? Porque si es en consulta pública, la cosa también cambia. O sea, esto también es una realidad. Y si es en una comunidad terapéutica, como es el ejemplo, ¿no? de este chico cajamarquino que mencionó Lisette, también cambia. Es otra estructura, el entorno es otro. El paciente está influenciado por muchísimas variables, ¿verdad? Y el impacto que puedan tener estas variables es mucho mayor que si fuera un paciente que viene a consulta un fin de semana, o perdón, una vez a la semana. En comunidad terapéutica, usualmente los pacientes, ¿sí? Sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus conductas se amplifican porque están sometidos, ¿sí? Eh, a fuerzas, yo diría así, me sale esta palabra, fuerzas invisibles, ¿sí? A fuerzas invisibles, ¿sí? No sé si quedó un poquito más claro esto, lo que has preguntado, Lisette. Sí, profesor, muy claro. Gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene otra pregunta, otra consulta. Mientras piensan, si hubiera una pregunta, una consulta o quieran comentar algo más o agregar, ¿no? Eh, algo más a lo que estamos hablando, por favor vayan pensándolo. Un momento voy a traerme un vaso con agua y regreso.
Muy bien. ¿Algún comentario, chicos? Bien. Ahora, yo tenía preparado este video para otro momento, pero lo vamos a ver ahora, ¿sí? En relación a al comentario, a la pregunta que ha hecho Lisette, ¿sí? En relación al caso de este chico cajamarquino. Miren, qué curioso, cómo es a veces el destino de cada persona, ¿no? Porque este chico en el centro de rehabilitación lo pusieron a hacer trabajos, ¿no? Muy similares a los que les hacía, a los que le hacía hacer el ingeniero que supuestamente lo raptó. Esto también tiene un significado importante para analizarlo. A ver, les voy a ver este video y ustedes me dicen, a ver, me hacen un breve análisis del mismo. Un momento que voy a... Por aquí lo tenía. Ah, aquí está. Voy a dejar de presentar para mostrárselos. Kia, descubre lo que te inspira. ¿Se ve la imagen, chicos? Sí, profesor. Sí, perfecto. Bueno, esta es publicidad que siempre sale. The silver is gone. It has been stolen by that beggar. I told you, I warned you. A scoundrel, he took it in the night. Madame Magloire, I have wrongfully held back this silver which belongs to the poor. And who was this person? Evidently a poor man. He is a thief. We must do something. We must inform the police. Oh, Lord help us, he has come back. He will kill us. Don't go to the door. Ah, Monseigneur. If you please, one moment. What, Monseigneur? You're not the priest then? Silence! He is a bishop, of course. May we enter, Monseigneur? Indeed, you may. I've been waiting. What a pleasant surprise. I'm so happy to see you again, monsieur. What's that? You have discovered, of course, that you forgot the candlesticks. Candlesticks. They are also silver.
And I think it should fetch you 200 francs at least. Why didn't you take them with you? Monseigneur, are you saying this man spoke the truth? Well, we thought he was running away, but he claimed that he... Yes, I know. But he told you that the silver had been given to him by a good priest. So it was. But you were mistaken. In that case, we shall release him. Immediately. I know you gentlemen try to do your duty, and I do not blame you, but you may retire now. Good day. Is it true? Let me breathe. Here, you will take this with you. No, I can't. Take them. Good. Now you will leave it. Father, Promise. Promise that you will employ the money from this silver in becoming an honest man. Do you hear me? I promise you that there is more joy in heaven over the face of a repentant sinner than the white silk robes of 100 just men. If you leave here with thoughts of hatred against your fellow man, then you're worthy of pity. But if you leave with thoughts of kindness and peace, oh, then you are more worthy than any of us. Go, my brother, for you no longer belong to evil. I hold your soul, and I withdraw from it all black thoughts. I give it to God. Muy bien. ¿Qué hizo este cura, chicos? Yolanda, buenas noches. Buenas noches, profesor. Ahí es la base es el perdón, pero este cura fue comprensivo, fue entendió lo que estaba padeciendo esta persona, comprendió y simplemente sin pensarlo, él lo protegió. Entonces, pero todo en base a un sentimiento amoroso y en base al perdón que lo que él es, por ser padre, me imagino, ha desarrollado, ¿no? Pero es un verdadero ser humano porque está aplicando sus normas, la teoría y lógicamente no está haciendo juicios. A eso puedo entender de esa manera. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, Yolanda, muchas gracias. ¿Alguien más? Creo, profesor, creo, Lisette. Sí, Lisette. Desde mi entender, me parece que el sacerdote
se puso en los zapatos de este mendigo y comprendió que había una razón por la cual él robaba, ¿no? O que cogía las cosas sin pedir permiso. Ajá. Este, y además, en vez de enojarse ni molestarse, lo que hizo fue decirle, mira, llévate esto también, pero no solamente lo uses para la comida, sino úsalo para poder mejorar, ¿no? Esto que te estás llevando, utilízalo para poder mejorar. Ujú, Y creo que eso fue lo que caló en la otra persona. ujú. Muy bien, muy bien. A ver, escuché. Victoria, buenas Sí, buenas noches. noches, maestro. Ya, lo que yo entendí es que, bueno, el sacerdote fue muy sabio al tomar la decisión, porque no solo lo salvó ayudándolo económicamente con, con la plata, sino que lo salvó de una forma de que la manera de pensar de Jean Valjean, ¿no? De que él se fuera no con ese pensamiento de odio hacia la sociedad, sino de cambiar este pensamiento a uno de agradecimiento, de que salvar, mejor dicho, su alma como persona y de que él sienta, de que crea de que realmente la sociedad es buena y que él puede ser parte de ella, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Yo puse este video, no lo tenía planificado, de ponerlo, de ponerlo hoy, pero lo he puesto en relación al comentario que hizo o a la narración que hizo su compañera, ¿sí? Sobre el paciente cajamarquino, ¿verdad? Sobre todo cuando dijo que en el centro de rehabilitación o comunidad terapéutica le pusieron a hacer trabajos, yo he entendido, muy similares a los que le hizo hacer el ingeniero que lo raptó, ¿sí? O sea, yo lo entiendo esto, aquí estoy interpretando, estoy hipotizando, entiendo esto como para el paciente, para este paciente cajamarquino, como nuevamente, ¿no? Reexperimentando una situación traumática vivida ya anteriormente. Esta vez en un lugar, en un entorno donde, en vez de darle esa suficiente tranquilidad, seguridad, le dieron lo contrario. ¿Sí? Por eso puse este video, porque este video tiene relación con un tema, ¿sí? Que en psicología se llama la experiencia emocional correctiva, ¿sí? Experiencia emocional correctiva. La experiencia emocional correctiva fue introducida por Fran Alexander, ¿no? Aproximadamente por los años 50. Y la experiencia emocional correctiva nos habla de aquellas experiencias emotivas concretas que permiten al paciente corregir la influencia traumática de experiencias negativas precedentes. ¿Sí? Y esto, ¿cómo se corrigen aquellas experiencias traumáticas? En la relación, en la nueva relación que el paciente está construyendo con una figura, en este caso la del terapeuta o también la de la institución misma, que al parecer, en el caso de este paciente cajamarquino, esto sí no se dio. Porque la experiencia emocional correctiva se caracteriza por algunos principios, ¿no? Y uno de estos es la de exponer al paciente a revivir situaciones que no pudo resolver en el pasado, ¿sí? Pero esta vez las trata de experimentar, ¿sí? O de volver a experimentar en situaciones más favorables. Y la situación favorable lo da el entorno y la relación. Entonces, ¿qué es lo que hizo la comunidad? Lo volvió a exponer a una situación que en la historia de este paciente cajamarquino representa un hecho, un evento traumático.
Es por eso que en una relación terapéutica, sí, es muy importante, ¿no? Ahora, esto no lo digo, lo digo en líneas generales, ¿eh? Sí, porque es muy importante, primero, como siempre hemos dicho, tomar en consideración la individualidad de cada paciente. Pero lo que quiero decir es que en cualquier intervención psicoterapéutica es muy importante que el profesional, el psicoterapeuta, ¿sí?, adopte una actitud distinta de la asumida, ¿sí?, por la persona o las personas, ¿sí?, que hicieron daño al paciente. ¿Sí? ¿Se comprende este concepto, chicos? ¿Podría repetir la última parte, profesor, por favor? Dime, ¿pero qué parte no has entendido? No escuché bien, se entrecortó en el teléfono. De que el terapeuta La tiene parte- que el terapeuta, es muy importante que el profesional, que el terapeuta, que el clínico adopte una actitud distinta, diferente, ¿sí?, a aquella persona que infligió una situación o una situación o una experiencia dolorosa a nuestro paciente. Claro. Porque esto tiene que ver con la relación transferencial, que va a permitir al paciente expresarse libremente. Si yo veo, si yo hago si un paciente hace una transferencia negativa y esa transferencia negativa no cambia, es muy probable que el paciente deje de expresarse, se inhiba, se cohíba, se atemorice aún más, porque nuestra presencia a un nivel inconsciente le está haciendo recordar la experiencia traumática vivida hace algunos años. Por eso es muy importante cuando estamos tratando, interviniendo experiencias traumáticas, ¿sí?, crear situaciones o contextos que favorezcan la relación, que permitan que el paciente se sienta protegido, seguro, tranquilo, porque no estamos frente a un adulto de 30 o 40 años. Estamos frente a una persona que, en el caso del cajamarquino, ¿sí?, fue raptado, ¿no?, cuando era menor de edad, supongo. Entonces, esto ya deja una marca. Y que cuando esto en un contexto terapéutico se tiene que ventilar, es natural y comprensible que el paciente se quiera proteger. Aunque algunas veces te puede estar hablando con una sonrisa de oreja a oreja, pero muchas veces esas sonrisas de oreja a oreja son defensas, son mecanismos defensivos que ayudan a soportar, ¿no?, esos momentos de angustia que están asociados a aquella experiencia traumática. Por eso es muy importante lo que estábamos hablando anteriormente, ¿sí?, la escucha. Pero es escucha profunda, ¿sí? Vamos a ver, ¿hay tiempo? Bueno, no sé si hay poco tiempo, pero a ver, les voy a... Les voy a mostrar esto que tiene que ver también con lo que estamos hablando, ¿sí? O esperen, a ver, estoy leyendo ahora, estoy viendo el chat.
El PA3. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a poner un puntito aquí. ¿Ya? No sé si es seguido o punto final de la sesión de hoy, pero sé que a muchos les angustia el tema del PA3. Victoria, cuál es la consulta sobre el PA3? Sí, que menciona que es en grupo, grupal. ¿Cómo hacemos? ¿Nosotros mismos formamos nuestros grupos? Así es, ¿Y de así es. cuántos también? Perdón. Ahí lo dice, lo No, no dice. lo menciona. No, no lo dice, profesor. A ver un momento, chicos. Vamos a ver. Ustedes tienen grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Eso es importante que lo tengan. A ver, ya. A ver un momento, ¿eh? ¿Dónde dice que es grupal, Estoy leyendo y no lo... Sí dice, profesor, en el mismo documento, ¿En qué en parte? realidad, ¿En qué parte? Profesor, repito, está en el en el enunciado, consigna, en el en las consideraciones, en el tercero o cuarto cuadro, está ahí dice, enunciado consigna. Ahí se trata de un trabajo grupal, pero no indica de cuántos. Y si somos también del mismo NRC o pueden ser de distintos, tampoco no indica eso. igual en el mismo documento también, No, una cosa sí les digo, tiene que ser el mismo NRC. Eso sí es... Eso pónganlo, por favor, en su grupo de WhatsApp. Tiene que ser el mismo NRC. Si no, si los grupos que conforman ustedes no pertenecen al mismo NRC, corren el riesgo de que salgan con nota 00, ¿eh? ¿Y lo enviamos todos? No, lo puede enviar uno solo, pero tiene que estar escrito ahí su nombre y apellido de los integrantes. Se trata de un ¿de trabajo. cuántos será, profesor, el grupo? ¿De cuántos integrantes? Sí, estoy un momento. Ahorita les respondo, chicos, un segundo, por favor.
A ver. Selecciona el sí. Ya. De dos. ¿Sí? El grupo que sea de dos participantes, dos personas, chicos. ¿Ok? Y ustedes tienen que hacerlo de manera, así es, dos participantes, ¿sí? Por afinidad. Agrúpense ustedes por afinidad. ¿Ok? Por afinidad. ¿Sí? Y tiene que ser otro informe psicológico. No, tiene que ser otro informe psicológico. ¿Ok? ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro? Yo les agradecería, por favor, que Sí. lo puedan transmitir a sus demás compañeros, ¿sí? A través del WhatsApp que tienen ustedes, ¿sí? Así les hacen un favor a todas aquellas personas que por temas de trabajo u otras razones no se conectan, ¿ok? ¿Sí? No puede ser individual, Jenny, porque ahí está diciendo claramente que es un trabajo grupal y eso tenemos que, ¿no? Seguir las indicaciones del producto, ¿ok? Así que vean la manera de agruparse, ¿ok? Por afinidad y con el mismo NRC, ¿sí? Muy bien, chicos, lo dejamos aquí. Un abrazo. Profesor, una consultita antes de que se vaya. Mire, acá dice estrategia psicoterapéutica planteada. Lo que tenemos que hacer después de haber elegido, lógicamente, la unidad de análisis del caso, voy a desarrollar y voy a indicar paso a paso, porque son por fases de la que yo, del enfoque que he elegido, voy a explicar el proceso que se le va a dar al consultante. ¿De eso se trata? Así La es. estrategia terapéutica. Sí, sí. Ah, ya. Listo, eso era todo, profesor. Gracias. Muy bien, chicos. Hasta luego y que tengan un buen fin de semana. Cuídense.